Estimados estudiantes, los saludo por este medio. El día de hoy voy a dar algunas generalidades de cómo iniciar el proceso contable de acuerdo al ejercicio que se les envió, en donde tienen ustedes que trabajar un ejercicio contable extraordinario, pero manejando en forma integral todos los registros de contabilidad o libros de contabilidad principales, háblese de inventario, diario, primera entrada, mayor o centralizador y estados financieros. Y a la vez deben de ir implementando algunos registros auxiliares, como el libro de bancos, control de inventarios perpetuos, el libro de registro de accionistas o registro de acciones, y otros más. Por ejemplo, un control interno para el cálculo de depreciaciones y amortización. Lo hago a través de un video porque he estado tratando de explicarlo así por medio de mostrarles imágenes, pero veo que no hemos podido avanzar. La idea es de que ustedes tengan claro cómo iniciar el proceso de contabilidad de un contribuyente individual o jurídico o un comerciante individual o jurídico. ¿Por qué menciono contribuyente y por qué menciono comerciante? Porque es comerciante en el lado de lo mercantil y debemos de cumplir los requisitos mercantiles. Dentro de ellos está la autorización de libros contables y los requisitos que se deben de cumplir como sociedad o como persona individual. Y cuando se menciona el término contribuyente es porque esta entidad individual o jurídica se tiene que registrar en la Superintendencia de Administración Tributaria como contribuyente tributario. En realidad no son sinónimos los términos, sino son dos términos o nombres con el que se identifican a la entidad individual o jurídica. Solo que cada entidad, cada institución del Estado, háblese registro mercantil, háblese SAT, va a identificarlo de forma distinta. El registro mercantil se va a identificar como comerciante, en la SAT como contribuyente. El ejercicio que se les envió va a iniciar con los registros en el primer libro de contabilidad principal, que es el de inventarios. Y por esa razón en el ejercicio se les indica que hay varias boletas de depósito en donde se empezaron ya a tramitar ante el registro mercantil la autorización y legalización de la entidad. Pero para poder hacer esa gestión o trámite en el registro mercantil se necesitan llevar algunos documentos. Entonces la inscripción en el registro mercantil tiene que adjuntarse la escritura constitutiva. Y esta escritura constitutiva debe de llevar, lo voy a poner acá mejor, debe de ir timbrada. Tienen que ponerse los timbres fiscales correspondientes. Ustedes pueden ver el decreto 3792, ley de timbres fiscales, ahí indica cuánto debe de llevar adheridos de timbres fiscales una escritura constitutiva de sociedad. Adicionalmente a eso, en el cuerpo de la escritura constitutiva debe de figurar el capital autorizado.
el capital suscrito y el capital pagado. El capital autorizado puede ser de 1 centavo en adelante. En la actualidad se puede tener un capital autorizado de 200 quetzales en adelante. Entonces, para dejarlo más acorde a lo actual, sería de 200 quetzales en adelante. Pero fíjense, estimados estudiantes, que el arancel del registro mercantil actual indica que si el capital autorizado es menor a 500,000 quetzales, no va a pagar arancel. No va a pagar arancel. Entonces, por eso se sugiere que si no va a pagar arancel, o sea, no le va a representar un costo adicional a la sociedad, es preferible que de una vez dejen el capital autorizado hasta un monto menor a 500,000. En este ejercicio se puso 495,000 de capital autorizado por esa razón, porque no se va a pagar arancel. De 500,000 en adelante va a pagar el 8 por millar, no por ciento, 8 por millar de arancel. Entonces ya le representaría a la sociedad un costo. Pero si el capital autorizado de la sociedad quiere ser de 2, 3, 4 millones, pues lo pueden hacer. Lo único que ahí va a elevarse el costo de la inscripción. Es importante que lo tomen en cuenta. Y debe de indicar el valor nominal de cada acción. En este caso, cada acción vale 1,000 quetzales, por lo tanto las acciones autorizadas son 495. En el enunciado dice que son 495 acciones comunes al portador. Así lo registró la notaria. Al elaborar la notaria la escritura constitutiva indicando que las acciones son al portador, en forma automática, el registro mercantil le va a rechazar la escritura, porque en la actualidad las acciones no pueden ser al portador, todas tienen que ser nominativas, o sea, ponerle el nombre, anotarle el nombre del propietario de la acción. ¿Sí? Por esa razón es de que ustedes en estos ejercicios ya deben de ir incorporando el manejo legal, contable, financiero, laboral que ustedes han aprendido en todos los cursos. Por esa razón se ponen esos términos para que ustedes en realidad demuestren que sí están en sintonía, sí tienen conocimiento y detectan alguna inconsistencia o error. El capital suscrito son las acciones de las 495 que se autorizaron. El ejercicio dice que suscribieron 5. ¿Qué es la suscripción de acciones? Es el compromiso que tiene el socio accionista con la sociedad de comprar las acciones. Estas acciones suscritas no precisamente tienen que ser en todos los casos pagadas en su totalidad. Por ejemplo, yo puedo suscribir 10 acciones pero solo pago 5 y las otras 5 ya me comprometí a adquirirlas a un plazo determinado y en ese plazo tengo que pagar las otras 5. Entonces, en este caso, las 5 acciones suscritas también se pagaron en su totalidad. Entonces, estas se suscribieron y estas se pagaron. Y estas que se pagaron
el dinero se depositó en una cuenta bancaria. Entonces, en la escritura constitutiva del notario o notaria debe hacer constar el número de la boleta de depósito y la cantidad, que en este caso serían 5,000 quetzales. Eso lo tiene que hacer constar la notaria o notario en la escritura constitutiva. Lo que se hace en la práctica es de que el notario o notaria da una notita para el banco de la preferencia de la sociedad, por ejemplo un banco X, en este ejemplo es el Interbanco. El notario tiene que hacer una notita en donde indica que solicita que se aperture una cuenta bancaria provisional para depositar el monto de las acciones. Con esa nota, más la identificación del que va a ser el representante legal, el banco apertura una cuenta provisional, generalmente dice en formación. ¿Por qué razón? Porque estamos iniciando el proceso de legalización, constitución u organización. Todavía estamos en la etapa inicial de hacer las gestiones de inscripción. Entonces, fíjense que la experiencia que yo les puedo dar es de que llega uno con la nota y le aperturan la cuenta y le dan a uno el chance para que vaya uno al cajero o receptor, le reciba, le da la boleta y bloquean la cuenta. Solo le dan el espacio o el tiempo para que uno deposite y le bloquean la cuenta. Con la boleta uno ya se la da al notario y el notario ya transcribe en una cláusula o en el cuerpo de la escritura constitutiva e indica que consigna el número de la boleta y el monto de 5,000 quetzales en ese caso, y hace referencia que es el pago de las 5 acciones. Esa cuenta bancaria no se puede mover hasta que ya la sociedad esté totalmente inscrita. Entonces ya va uno al banco de nuevo y le indica a los señores del banco que la sociedad ya está inscrita y le lleva ya la escritura constitutiva debidamente registrada, el nombramiento de representación registrado, la patente de comercio, de sociedad y de empresa y el RTU, les deja la copia. Entonces ya le quitan esa palabrita en formación o provisional y ya uno puede solicitar su chequera o su libreta de ahorros y poder empezar a mover o movilizar la cuenta bancaria. Pero ahorita estamos en una etapa inicial, todavía no está inscrita la sociedad, solo se está cumpliendo los requisitos de la escritura constitutiva. Así es como inicia. Entonces, aparte de esto, que tiene que ir en la escritura constitutiva, voy a borrar, se tienen que pagar los aranceles por edictos, por publicaciones, por inscribir el comerciante individual o jurídico, en este caso jurídico, por inscribir la empresa, etcétera, etcétera. Entonces esos aranceles o esos gastos que estamos haciendo para inscribir la sociedad es lo que nosotros vamos a identificar contablemente como gastos de organización. Le podemos poner gastos de legalización, gastos de constitución, o podemos buscar una palabra que identifique que es un activo no corriente intangible. A pesar de que dice la palabra gastos, esa no es un gasto de operación, es un activo no corriente intangible, objeto de amortización. Por favor, deben de tener claro lo que les estoy indicando. Aparte de
de eso, el notario tiene que hacer el acta de nombramiento del representante legal, que puede ser a través de un miembro del Consejo de Administración o un administrador único, o pueden nombrar un gerente general, por ejemplo. Pero no pueden tener dos cargos, tiene que ser un representante, o pueden haber varios representantes, pero tiene que haber uno en especial que es el que va a encargarse de las gestiones administrativas y legales de inscripción. Con estos documentos, este también es objeto de un pago de arancel. El acta notarial, porque la tiene que hacer notario, tiene que llevar timbres fiscales. Ahí, por esa razón, en el ejercicio hay un detalle de compra de timbres, pago de aranceles, de autorización de libros, de nombramiento de representación legal, los honorarios del notario o notaria, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a agrupar en gastos de organización, legalización o constitución, el nombre que ustedes le quieran dar. Recuérdense que las cuentas contables las vamos nosotros a asignar de acuerdo a la naturaleza de la transacción. Ya en la actualidad las inscripciones se pueden hacer en línea a través de Mi Negocio GT. Ahí le piden otros documentos, por ejemplo, el boleto de ornato del que va a ser el representante, copia del DPI, escanear las boletas de los aranceles, escanear la escritura constitutiva, escanear el acta de nombramiento de representación legal. Bueno, y entonces ya se llenan los formularios que están establecidos en ese procedimiento, y de una vez, si lo hacen en línea, hay un formulario en donde ustedes van a llenar la información tributaria para que la SAT en forma paralela les asigne un NIT a la sociedad. Y ustedes tienen que poner quién va a ser el contador, qué libros va a habilitar, quién es el representante legal, a qué impuestos se va a afiliar, al IVA, ISR, ISO, etcétera, etcétera. Eso lo van a hacer en forma paralela, para que cuando se esté inscribiendo la sociedad, de una vez, en el registro mercantil, de una vez se inscribe en la SAT. Pero ustedes lo pueden hacer a través de la agencia del registro mercantil departamental o en Guatemala. Entonces tienen que llenar los formularios y adjuntar todos los documentos físicos. Se puede hacer de las dos formas. Ahí estoy entonces explicando cómo es el proceso de legalización. Pero esto me va a servir para poderles explicar cuándo inicia el negocio en marcha como principio de contabilidad generalmente aceptado, y cuándo vamos entonces a realizar los registros contables en los libros, que ahí es donde yo he notado que tienen confusión. ¿Por qué razón? Porque hay diferentes fechas. Entonces, a continuación voy a explicar ese tema. En el caso de cuando inicia el negocio en marcha como principio de contabilidad generalmente aceptado y periodo contable, que es otro principio de contabilidad generalmente aceptado, nosotros debemos de considerar lo siguiente. Idealmente quisiéramos que los procesos de inscripción en las entidades, háblese SAT, háblese registro mercantil, fueran inmediatos. Pero déjenme decirles que se han mejorado los tiempos. En la actualidad, un mes y medio a lo sumo. Si los documentos están bien, un mes, si hay que hacerle correcciones, mes y medio, estaría ya debidamente aprobada la inscripción en el registro mercantil y paralelamente en la SAT. Pero en el ejercicio que se les da
indica que los procesos o gestiones o trámites se iniciaron el 1 de julio y concluyeron el 31 de agosto. En el mes de julio, recuérdense que es cuando la notaria hizo la escritura constitutiva y ya se empezaron a generar gastos. Entonces acá ya hay gastos, aranceles, honorarios, timbres fiscales, etcétera, etcétera. Pero el mismo ejercicio indica que el registro mercantil concluyó la inscripción el 7 de agosto. 7 de agosto del 2020. En esta fecha ya tiene personalidad jurídica la sociedad. Por lo tanto, estimados estudiantes, para que no exista confusiones, el negocio en marcha inicia desde el día que se inscribe totalmente o en forma definitiva la sociedad de registro mercantil en la SAT, que es el 7 de agosto. Quiere decir entonces que el periodo contable extraordinario que vamos a trabajar es desde el 7 de agosto al 31 de diciembre del 2020. Este es el periodo contable. Y aquí inicia el negocio en marcha. Si en la escritura constitutiva dice que la sociedad va a estar activa durante 5 años, o sea, es un tiempo, en la cláusula de plazo ponen definido 5 años, entonces el negocio en marcha es desde el 7 de agosto del 2020 y contamos los 5 años. Y si en la escritura constitutiva indica que el plazo es indefinido, entonces media vez no se llenen o no se cumplan las premisas también establecidas en la escritura constitutiva del Código de Comercio para poder disolver y liquidar una sociedad, entonces el negocio en marcha no tiene límite, no tiene fecha de caducidad. Pero si llena las premisas establecidas para disolver y liquidar una sociedad, hasta esa fecha es de que llega el negocio en marcha. Entonces, tomando en consideración eso, legalmente la sociedad inicia a funcionar desde el 7 de agosto. Ahora ustedes se preguntarán, sí, pero en julio tuvimos gastos. ¿Qué significa eso? ¿Esos gastos van a quedar volando? ¿No los vamos a recuperar? ¿No los vamos a registrar? La respuesta es, sí se van a registrar. Sí se van a tomar en cuenta, sí se van a aprovechar, pero todos estos gastos que se hicieron en julio los vamos a registrar en la contabilidad en el mes de agosto para no perderlos. Por esa razón es de que el mismo ejercicio indica que todos estos gastos no han sido pagados por la sociedad porque la cuenta está congelada o bloqueada. El que va a ser el representante legal de la sociedad es el que puso de su bolsa en calidad de préstamo. Entonces acá, a partir del 7 de agosto, vamos a registrar el ingreso del dinero para el préstamo y también vamos a registrar el desvanecimiento del pasivo contra las facturas de julio. Que fíjense que todas las facturas del 1 de julio hasta el 6 de agosto las vamos a incluir en agosto, y todos los gastos del 7 de agosto en adelante, pues lógicamente también los vamos a registrar. Repito, todos los documentos y gastos efectuados desde el 1 de julio al 6 de agosto los registramos en agosto, y todos los gastos, ingresos
que tengamos del 7 de agosto en adelante, los vamos a registrar. Así no nos complicamos la vida, estimados estudiantes. ¿Por qué hacemos estos juegos lógicos y técnicos y legales? Porque los procesos no son inmediatos, lamentablemente. Entonces espero que ahí ya les despeje la duda. Ahora, como no hemos registrado, ya se hicieron estos gastos, pero todavía no los hemos registrado. Entonces lo recomendable o lo que se hace en la práctica es que el inventario inicial va a tener que realizarse únicamente con la información que tiene la escritura constitutiva. Háblese el depósito bancario, las acciones por suscribir, el capital autorizado y capital pagado. Solamente eso va a anotarse en el inventario inicial. Ahora, todos estos gastos ya los registramos en el diario y los vamos a ir trasladando acumulativamente hasta diciembre. Entonces, estos gastos van a estar ya incorporados en el inventario final. No significa que no los vayamos a tomar en cuenta o a excluirlos, pero en el inventario inicial solo vamos a poner la información de la escritura, porque todo esto va a ir como operaciones ordinarias de la contabilidad. Así es como debemos de trabajar. Este es uno de los puntos que consideré importantes para que ustedes puedan iniciar el proceso de registros contables. Entonces, por favor, tomen en consideración lo expuesto para que ustedes puedan iniciar el trabajo de contabilidad. Porque he notado que existe mucha confusión, desconocimiento. Como decimos coloquialmente, los ha hecho bolas las diferentes fechas de los documentos y no, todos tenemos que ser ordenados, y por esa razón es de que estoy haciendo este video, para que ustedes puedan iniciar los registros contables adecuadamente. Entonces, por favor, tenemos que considerar lo expuesto para poder hacer bien las anotaciones y registros contables. Ya todas las operaciones, el resumen del inventario inicial nos va a servir para poder realizar la primera partida del libro diario, o sea, la partida de apertura del ejercicio contable y del negocio en marcha. Y de ahí entonces ya vamos a poder registrar todo lo referente a los gastos de organización, constitución, legalización, pagarle al representante legal lo que prestó en efectivo para poder cubrir estos gastos que son preinscripción. Y ya los vamos a trasladar a una postinscripción para poder dejar todo contabilizado. En el caso de los gastos de organización, legalización o constitución, dependiendo cómo lo quieran ustedes identificar, el cálculo de las amortizaciones sí tienen que realizarse a partir de la fecha, de las facturas o de los recibos de aranceles. Ahora ustedes se preguntarán, sí, pero si la vida jurídica es el 7 de agosto, ¿por qué le voy a calcular amortización desde el 1, 2, 4 de julio? Por una sencilla razón. Aquí tenemos que aplicar el principio de contabilidad de sustancia antes que forma. Porque si yo hice un gasto de un activo intangible, desde el día que hice el pago de la erogación, desde esa fecha tengo el derecho a la amortización acumulada y la amortización como gasto. Recuérdense que este enfoque
es de índole financiera, ¿verdad? Fiscalmente sí lo tendríamos que poner del 1 de julio al 6 de agosto como un gasto no deducible. Y del 7 de agosto en adelante como una amortización deducible. Pero aquí estamos hablando del tema tributario. Pero la partida y el cálculo de la amortización tiene que ser en función a la fecha en que se obtuvo el documento o se erogó el efectivo. Pero acá en este ejercicio el contribuyente jurídico es un pequeño contribuyente. Entonces, por lo tanto, no afecta fiscalmente y no tenemos que hacer la separación de deducible y no deducible, porque el gasto no va a ayudar a compensar créditos y débitos fiscales de IVA y tampoco va a ayudar a rebajar impuestos sobre la renta. Si estuviera el contribuyente inscrito en el régimen de ISR de utilidades de actividades lucrativas, entonces ahí sí tendríamos que hacer el ajuste de la amortización del 1 de julio al 6 de agosto, no deducible. Y del 7 de agosto al 31 de diciembre, deducible, para evitarnos contingencias de tipo fiscal. Así lo tendríamos que hacer, pero en este caso no hay ningún inconveniente porque nuestro principio de contabilidad aplicable es realidad, es sustancia antes que forma para medir la realidad financiera. Es importante también hacer notar esa situación. Además, estimados estudiantes, por último, para que ustedes ya puedan empezar de lleno a trabajar esta contabilidad, vamos a aplicar el principio o el sistema de devengo. ¿Qué significa eso? ...7 de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Cuando nosotros trabajamos una contabilidad de sustancia antes que forma y principio del devengo, por ejemplo, en el caso de las amortizaciones, las de julio las vamos a registrar en agosto por lo ya expuesto, la amortización. Y lo de agosto también, por ejemplo, la amortización del 1 de julio al 6 de agosto la vamos a registrar en agosto. Y vamos a registrar la amortización del 7 de agosto al 31 de agosto. En agosto, la amortización del 1 de septiembre al 30 de septiembre la vamos a registrar en septiembre. La de octubre en octubre, la de noviembre en noviembre y la de diciembre en diciembre. Ahora, aquí les cambio un poco la idea que ustedes tienen de que los llamados ajustes se tienen que hacer todos en el mes de diciembre. Y eso no es cierto. Si aplicamos el principio del devengo, todo lo tenemos que encuadrar en su ejercicio contable. Pero el ejercicio contable para información financiera o revelación suficiente, que es otro principio de contabilidad, lo tenemos que encajar en el mes que corresponda. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero pedirles como gerente un estado de resultados de septiembre y ustedes no me incluyen la amortización en septiembre, me están dando una utilidad posiblemente más alta. Y acá que me incluyen todas las amortizaciones me van a dar una utilidad más baja.
Por esa razón es de que para efectos de sustancias de forma y revelación suficiente y realidad financiera de la entidad, si yo necesito un estado de resultados y ver su medición real, tenemos que encuadrar cada mes los ingresos, independientemente si ya se pagaron, si ya recibimos el dinero o no lo hemos recibido. Por eso se llama devengo. Porque ya sé, en el caso de las ventas al crédito, si no nos las han pagado, las registramos en el mes porque ya nos generó un ingreso generador de ganancias y una cuenta por cobrar. Si aplicamos el principio de lo percibido, las ventas al crédito no las tendríamos que registrar en el mes en que se entregó la mercadería, sino hasta el mes en que nos pagan. Pero he explicado que el principio de devengo es el que prevalece sobre el principio de lo percibido. Y las entidades que aplican el principio de lo percibido son especiales, tienen que solicitar ante la administración tributaria utilizar ese sistema. La administración autoriza o no autoriza. Pero todos nosotros los mortales que somos contribuyentes estamos aplicando el principio de lo devengado. Entonces, por favor, en los datos que les estoy dando, tienen que aplicar ingresos, costos y gastos, activos, pasivos y patrimonio encuadrado en su mes, para que si ustedes les solicitan información financiera vaya más apegada a la realidad. Ahora, lo que estamos haciendo de forma repetitiva y acostumbrados es a que todos los ajustes, provisiones las hacemos en diciembre. Y es lógico, estimados estudiantes, porque muchos comerciantes y contribuyentes tienen la contabilidad únicamente por requisito fiscal. Entonces no le van a pedir a usted ningún informe durante el año. Incluso los estados financieros de diciembre ni sirven para análisis financiero. En primer lugar, porque ahí no facturaron todo, no registraron todos los gastos, no reportaron todos los bienes. Entonces, solo por requisito fiscal, acumúlenlo todo en diciembre, no se compliquen la vida. Pero acá estamos hablando de un escenario distinto, que es el que ustedes tienen que considerar. Muy bien. Con esta explicación considero yo que sí ya pueden avanzar en la resolución del ejercicio. En todo caso, estamos para servirles. Gracias.